Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía de Bolsillo dedicado a Nietzsche. Hemos estado hablando de filosofía de la historia, pero ya en el final del episodio anterior hemos introducido la cuestión de la moral. Una cuestión espinosa en el pensamiento nietzscheano. Gilles Deleuze, filósofo francés que representa, en este caso, una de las lecturas principales de Nietzsche en el siglo pasado, destacaba la importancia de los conceptos de sentido y de valor en Nietzsche para construir una genealogía que sea capaz de preguntarse por el valor del origen y también por el origen de los valores, en esa discusión polémica que decíamos crítica con el historicismo. Es una cuestión clave para entender por qué y en qué sentido Nietzsche desarrolla una crítica a la tradición, esa manera de filosofar con el martillo a la que tantas veces se hace referencia y que estos episodios estamos intentando entender desde la historia y desde la moral. ¡Vamos allá! Decíamos que Nietzsche exige un esfuerzo importante de veracidad al filósofo para no engañarse a sí mismo. Y es una veracidad que no es menos cruel que la kantiana. Recordemos lo rigurosa que era, porque consiste en negar toda existencia que merece ser negada. En otras palabras, para entenderlo mejor, en no empeñarse en continuar viviendo una existencia débil y enferma. Y cuando hablamos de esta debilidad no nos referimos a una debilidad, o digamos lo mejor, no se refiere Nietzsche solo en sentido biológico y psicológico. Tiene más de psicológica en el sentido en el que quizá la podemos entender como una entidad propia. Metafísica y psicología siempre están convergiendo en Nietzsche para dar un resultado diferente del que da la metafísica y la psicología tradicional. Una metafísica no como trascendencia de aquello empírico, que es como la hemos ido viendo, y la psicología no entendida como una existencia aparente. Para Nietzsche siempre se trata del ser profundo, en el caso de la psicología. Y en todo esto tiene cierta importancia la imagen del ocaso. Es otra de las imágenes potentes y muy recurrentes en la obra de Nietzsche. Él habla de la necesidad de sucumbir al propio ocaso. ¿Qué quiere decir? A la larga lo que llega al ocaso es la verdad en sí misma, la verdad como tal. Él sostiene que hay una historia del error en la cual se llega a la hora del mediodía, la hora en que la sombra es más corta y la luz, podríamos decir también aquí, la lucidez, genera más dolor. Es cuando los ojos la rechazan más. Nietzsche dice que nadie es capaz de saltar su propia sombra, pero es al mediodía cuando más nos acercamos a hacerlo. Otra de las imágenes para explicar ese ocaso. En El caminante y su sombra, que es una continuación de Humano, demasiado humano, hay un caminante que habla con su propia sombra. Y con esta imagen Nietzsche muestra que los pensamientos vienen cuando vienen, que los pensamientos no podemos ir a buscarlos como si fuéramos a buscar un papel guardado en un cajón. Nos aparecen personificados y hay un diálogo del sujeto con los propios pensamientos. Son a la vez uno mismo y a la vez tampoco lo son. Al mismo tiempo es uno mismo dialogando con algo que no es uno mismo. Lo que hace es personificarlos porque los convierte en singulares.
Es decir, que Nietzsche no tiene aquí ni en otro lugar un afán de construir un pensamiento universal. Lo que más le interesa a él, de nuevo, es la singularidad. Como hace tanto que no te oigo hablar, quisiera darte una ocasión para ello. Alguien habla. ¿Dónde? ¿Y quién? Casi me parece oírme hablar a mí mismo, solo que con una voz aún más débil que la mía. ¿No te alegra tener una ocasión para hablar? Por Dios y todas las cosas en que no creo, mi sombra habla, lo oigo, pero no lo creo. Admitámoslo, y no cavilemos más sobre ello. Dentro de 1 hora todo habrá acabado. Justamente eso pensé yo cuando en un bosque cerca de Pisa vi primero 2 y luego 5 camellos. Está bien que los dos seamos de igual modo indulgentes para con nosotros, si alguna vez se acalla nuestra razón. Así tampoco nos volveremos fastidiosos en la conversación, y no le apretaremos enseguida las clavijas al otro, en el caso de que alguna vez sus palabras nos suenen incomprensibles. Si no se sabe contestar atinadamente, basta ya con decir algo. Esta es la sensata condición, bajo la que accedo a charlar con alguien. En una conversación larga, aun el más sabio se vuelve una vez loco, y 3 tonto. Tu frugalidad no es halagadora para aquel a quien la confiesas. ¿Debo, pues, halagar? Yo pensaba que la sombra humana era su vanidad, pero ésta nunca preguntaría, ¿debo, pues, halagar? La vanidad humana, en la medida en que la conozco, tampoco pregunta, como ya he hecho yo 2 veces. Si puede hablar, habla siempre. Ahora me doy cuenta de lo poco cortés que soy contigo, mi querida sombra. Todavía no he dicho una sola palabra sobre lo mucho que me alegro de oírte y no meramente verte. Sabrás que amo la sombra tanto como amo la luz. Para que haya belleza del rostro, claridad del habla, bondad y firmeza de carácter. La sombra es tan necesaria como la luz. No son antagonistas, más bien se tienen amorosamente de las manos, y cuando la luz desaparece, la sombra escapa tras ella. Y yo odio lo mismo que tú odias. La noche. Amo a los hombres, porque son discípulos de la luz, y me deleita el brillo de sus ojos, cuando conocen y descubren, infatigables conocedores y descubridores. Esa sombra que todas las cosas muestran, cuando la luz solar del conocimiento cae sobre ellas, esa sombra, soy yo también. Creo comprenderte, aunque te has expresado algo sombríamente, pero tenías razón. Los buenos amigos intercambian de vez en cuando una palabra oscura como signo de entendimiento, que debe ser un enigma para un tercero. Y nosotros somos buenos amigos. Basta, pues, de preámbulos. Cientos de preguntas oprimen mi alma, y quizá sea corto el tiempo de que dispones para contestarlas. Veamos en qué podemos coincidir con toda prisa y apacibilidad. Pero las sombras somos más tímidas que los hombres. A nadie le revelarás cómo hemos conversado juntos. ¿Cómo hemos conversado juntos? El cielo me proteja de prolongados diálogos escritos. Si a Platón le hubiese gustado menos devanar, más hubiera gustado Platón a sus lectores. Una conversación que en la realidad deleita es, transformada en escrito y leída, un cuadro con todas las perspectivas falsas. Todo es demasiado largo o demasiado corto. Pero, ¿podré quizá revelar sobre qué estamos de acuerdo? Con eso me contento. Pues nadie reconocerá en ello más que tus opiniones. Nadie pensará en la sombra. Quizá te equivoques, amiga mía. Hasta ahora en mis opiniones se ha percibido más a la sombra que a mí. ¿Más la sombra que la luz? ¿Es posible? Ten seriedad, querida loca. Ya mi primera pregunta demanda seriedad. De todo lo que has dicho, nada me ha gustado más que una promesa. Queréis volver a haceros buenos vecinos de las cosas próximas. Esto nos beneficiará también a nosotras, pobres sombras. Pues, admitidlo,
Hasta ahora nos habéis calumniado con harto placer. ¿Calumniado? Pero ¿por qué no os habéis defendido? Bien cerca teníais nuestros oídos. Nos parecía que estábamos demasiado cerca de vosotros para poder hablar de nosotras mismas. Delicado, muy delicado. Ah, vosotras, sombras, sois mejores personas que nosotros. Me doy cuenta. Y, sin embargo, nos llamáis importunas. A nosotras, que al menos una cosa sabemos hacer bien, callar y esperar, no hay inglés que sepa hacerlo mejor. Es verdad que muy a menudo, se nos encuentra en el séquito del hombre, pero no entre su servidumbre. Cuando el hombre rehúye la luz, nosotros rehuimos al hombre. A tal punto llega nuestra libertad. Ah, mucho más frecuentemente aún rehúye la luz al hombre, y entonces también lo abandonáis. Muchas veces te he abandonado con dolor. Para mí, que ansío saber, mucho en el hombre sigue siendo oscuro, pues no siempre puedo estar a su lado. Al precio del conocimiento cabal del hombre, hasta con gusto aceptaría ser tu esclavo. ¿Sabes tú acaso, sé yo acaso, que con ello no te convertirías de improviso de esclavo en amo? ¿O seguirías ciertamente siendo esclavo, pero despreciando a tu amo llevarías una vida de denigración, de asco? Contentémonos ambos con la libertad, tal como te ha quedado a ti y a mí, pues el espectáculo de alguien privado de libertad me amargaría mis más grandes alegrías. Lo mejor me sería repugnante si otro debiera compartirlo conmigo. No quiero saber de ningún esclavo a mi alrededor. Por eso tampoco me gusta el perro, ese parásito holgazán que mueve la cola, que solo se ha hecho perruno como siervo del hombre, y del que todavía suelen incluso celebrar que sea fiel al amo y que le siga como su sombra, eso dicen. ¿Te habré yo también seguido hoy ya demasiado tiempo? Ha sido el día más largo, pero ya hemos llegado a su término, ten aún un poco de paciencia. El césped está húmedo, estoy tiritando. Oh, es ya hora de separarse. Y aún tuve que hacerte daño al final. Vi que entonces te oscurecías. Me ruboricé del color que me es posible. Me acordé de que muchas veces me he tendido a tus pies como un perro, y que tú entonces... ¿Y no podría hacer a toda velocidad algo que te gustase? ¿No tienes ningún deseo? Ninguno. Aparte, tal vez, del deseo que tuvo el perro filosófico ante el gran Alejandro. Apártate un poco, tengo demasiado frío. ¿Qué debo hacer? Camina entre esos pinos, y mira en torno a las montañas. Se pone el sol. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Friedrich Nietzsche. El caminante y su sombra. Cuando Nietzsche habla de verdad y de moral, habla contra la moral. Contra esto habla de los servidores de la verdad, los hombres teóricos, los científicos. Esta verdad a la que sirven no conmueve. Es decir, la filosofía que no hace daño no es filosofía. La filosofía tiene que herir y que posiblemente nacer incluso de la herida. Si queremos mantener el concepto de verdad,
Nietzsche afirma que lo que tenemos que hacer es calificarlo de extramoral, porque la verdad y la moral han ido vinculadas, han ido ligadas desde un inicio. La enemistad, la hostilidad que muestra Nietzsche hacia la moral es una reacción frente a la represión que representa la moralidad. Lo que más le inquieta a él, lo que más le molesta es esa relación ilegítima de la moral con la verdad, porque permite que una se legitime en nombre de la otra. Es una operación muy sutil, pero de gran impacto. Ya veremos si tenemos que creer en la verdad o en la moralidad, pero de entrada no debemos permitir esa infección, esa especie de simbiosis mutua. No se trata de abandonar completamente la moralidad, para nada, en primer lugar, porque eso atentaría contra la supervivencia del ser humano. Lo que está proponiendo Nietzsche es algo más, es romper los lazos entre la verdad y la moralidad. Es decir, la moral no puede poner límites al conocimiento. La crítica a la moral, por eso, es fundamentalmente porque interrumpe el conocimiento. Pero de hecho, ¿qué sabe el hombre de sí mismo? ¿Acaso puede percibirse alguna vez como si estuviera expuesto en una vitrina iluminada? ¿No le oculta a la naturaleza las cosas más importantes, incluyendo sus propios procesos fisiológicos, de modo que queda sumido y encerrado en una conciencia soberbia y engañosa, sin saber nada de las circunvoluciones de sus intestinos, ni de su rápida circulación sanguínea, ni de las complejas vibraciones de sus fibras nerviosas? La naturaleza arrojó la llave de ese recinto, y ay de aquel que, movido por una funesta curiosidad, se ponga a mirar por una hendidura lo que hay fuera de esa celda que es la conciencia, y vislumbre sobre qué está construida, porque descubrirá que el hombre, en su ignorante indiferencia, duerme aferrado a sus sueños sobre el lomo de un tigre, es decir, sobre un fondo de crueldad, codicia e instintos insaciables y homicidas. ¿De dónde iba a surgir, en semejantes condiciones, el impulso hacia la verdad? En el estado de naturaleza, el individuo utiliza el intelecto para conservarse frente a los demás individuos, aunque las más de las veces lo haga solo con la finalidad de engañar. Pero como tanto por necesidad como por aburrimiento, el individuo tiende a asociarse con otros individuos y a llevar una vida gregaria, necesita acordar un tratado de paz que haga desaparecer de su entorno el aspecto más brutal de la lucha de todos contra todos. Este tratado de paz implica una cosa que parece ser el primer paso en la satisfacción de ese misterioso impulso hacia la verdad. En ese momento se determina lo que a partir de entonces ha de considerarse verdadero, es decir, se inventa una forma universalmente válida y obligada de designar las cosas, y el código lingüístico suministra asimismo las primeras leyes de la verdad, pues en este terreno aparece por vez primera la oposición entre verdad y mentira. Mentiroso es quien utiliza esas designaciones válidas que son las palabras para hacer pasar por real lo que no lo es. Dice, por ejemplo, soy rico, cuando la designación correcta de su estado sería soy pobre. De este modo, atenta contra las convenciones asumidas introduciendo sustituciones arbitrarias, cuando no, invirtiendo palabras. Si hace esto en provecho propio y perjudicando a otros, perderá la confianza de la sociedad, que le expulsará de su seno. Los hombres rehuyen al mentiroso, no tanto por su engaño, cuanto por el perjuicio que éste pueda ocasionarles. En este sentido, no detestan realmente el engaño, sino las consecuencias nefastas y nocivas de cierto tipo de mentiras. Asimismo, no desea la verdad, sino en el siguiente sentido restringido. Busca las consecuencias favorables de la verdad, en la medida en que contribuyan a conservar su vida, frente al conocimiento puro, que no tiene consecuencias para la vida, se muestra indiferente, llegando incluso a manifestarse hostil ante verdades que pueden tener para él efectos perjudiciales y destructivos. ¿Son entonces estas convenciones lingüísticas productos del conocimiento y del sentido de la verdad? ¿Responden las designaciones a las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión adecuada de toda realidad? Friedrich Nietzsche, sobre verdad y mentira en sentido extramoral.
En la crítica que hace Sócrates a los sofistas y que estuvimos viendo en los inicios de este podcast, contra el conocimiento, contra ese conocimiento que se obtiene con los métodos de los sofistas, lo que se estaba haciendo es colocando las bases de la racionalidad, y la acusación contra ellos era una acusación política, que entonces es también ética. Ética y política iban entonces de la mano. Nietzsche cree que la misma lógica es un instrumento de poder para imponer una verdad sobre otra, aunque lo veamos desde un punto de vista mucho más higiénico, mucho más vaciado de contenidos morales. Pero incluso en los sofistas había un componente moral, aunque una moral no contaminada por ese absoluto de la idea platónica. Recordemos, Nietzsche se sitúa más a favor de los sofistas que de Platón. La búsqueda de la verdad, si recuerdas, es una manera de ser en Platón, o dicho de otra manera, la verdad depende de una buena disposición del sujeto. Si se pide una manera de ser, queda claro que para Platón la verdad no está al alcance de todo el mundo. De hecho, está al alcance de muy pocos. No es la verdad que se transformará a partir del individualismo burgués, ¿no? A partir de Descartes. La demanda de bien, la búsqueda del bien relacionada con la verdad va mucho más allá del sujeto. Quiere asegurar la verdad de una manera objetiva. Y para que se dé el conocimiento, por encima de todo debe estar la idea de bien. Y solo es real propiamente aquello susceptible de ser conocido, ¿no? Donde el conocimiento está relacionado con la bondad. Es aquella coincidencia de la que también había hablado: bondad, verdad y belleza. En definitiva, lo que hay es una simbiosis entre el conocimiento y la bondad en beneficio siempre de la bondad. Después, la veracidad pasará a ser una condición de posibilidad de la verdad. Esta dependerá de la veracidad, ¿no? Es el Dios cartesiano, donde la garantía de que no me engañe es un Dios bondadoso que no engaña. Y también, en ese sentido, un Dios veraz que asegura que la certeza es verdad, superando ese genio maligno del que hablamos cuando hablamos de Descartes. Después, si lo recuerdas, Hegel pretende superar la certeza de la verdad objetiva con la verdad de una razón absoluta que todo lo integra. Una vez la verdad hegeliana queda cerrada en sí misma, en ese sistema absoluto, en ese sistema perfecto, donde la verdad es el todo, no encuentra ninguna salida y al primer tropiezo debe renunciar a ella misma. Nietzsche le da un puntapié de tal manera que todo lo que era verdad es mentira. Es decir, el todo, ese todo al que aspiraba Hegel, es mentira en sí mismo. Porque si ponemos nosotros el sentido, si somos nosotros lo que atribuimos el sentido a las cosas que no lo tienen y después no lo encontramos, todo es lo que debemos rechazar. El todo es lo que no tiene sentido. Haz posible Filosofía de Bolsillo. Suscríbete en filosofiadebolsillo.substack.com y accede a todo el contenido. Y así termina este 117 con esta mirada crítica de Nietzsche a la tradición, sutil, interesante, porque nos permite pensarla de nuevo de otra manera, enriquecer a la vez nuestra mirada de ella y, como digo siempre, también pensarnos a nosotros mismos. Este es uno de los grandes atractivos de Nietzsche, diría, sin duda la inversión, el darle la vuelta a una tradición que hemos ido conociendo en este podcast, de tal manera que nos hacemos conscientes de los propios artificios que hemos ido creando, del mundo que hemos ido construyendo a nuestro alrededor, que siempre nos devuelve un reflejo de nosotros mismos. Así que nada más, te invito sobre todo a seguir adelante, dándole la vuelta a todo en el próximo episodio, aquí en Filosofía de Bolsillo, como es costumbre. Hasta pronto.